Mentiras. Bueno, quiero mostrarles por favor lo que fue una concentración del movimiento al socialismo en Ibergalsam. Escuchen por favor y miren. Me dijeron, vamos a hacer una reunión pequeñita, miren lo que es pequeñita. No quiero ni pensar si me dicen vamos a hacer una gran reunión. Porque la derecha no quiere elecciones. La derecha no quiere que nos midamos en las urnas, porque en las urnas este 18 de octubre nos vamos a ganar, nos vamos a derrotar. Hay problemas, por eso es que queremos elecciones, no somos locos, no es que queremos ya sacarlos a esta dictadura de una vez, la sacaremos rápido, no, es el sentimiento popular de la gente, de todos, en el campo, en la ciudad, en todo lado. Cuando yo estoy caminando me dicen una vez elecciones, ya estamos cansados de este gobierno, ya estamos cansados de estos golpistas que lo único que han demostrado que son unos inútiles, que no saben manejar el Estado, que siempre nos criticaban cuando estaban en la oposición, ahí en la radio, en la televisión, en los medios de comunicación, pero cuando les tocó manejar el Estado se aplazaron, no demostraron nada de capacidad, y por lo tanto el pueblo que quiere que el MAS sea gobierno, que vuelva el MAS, eso quiere el pueblo, hermanos. La pregunta es si el MAS puede ganar en primera vuelta y sin ego, refiriéndonos por favor a la inhabilitación de Evo Morales. Quiero saludar a la expresidenta del Senado, exministra de Salud también, Gabriela Montaño. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Jimena. Agradecerle la invitación y saludo también a todo el pueblo cruceño y al pueblo cochabambino en este mes de septiembre. Duro, doloroso, porque no es un septiembre como otros, pero estamos ahí con el corazón puesto en Bolivia. Cuéntenos por favor, ¿cómo está viendo el proceso desde Argentina? ¿Puede ganar el MAS en primera vuelta? Usted ha visto los resultados de las últimas encuestas y también está enterada de la inhabilitación de Evo Morales. ¿Puede ganar el MAS en primera vuelta? ¿Cuál es su perspectiva? Bueno, nosotros, como siempre, asumimos con mucha humildad y con mucha cautela, tranquilidad, con capacidad crítica también y con capacidad de análisis las encuestas. Sabemos que son fotografías de un momento, sin embargo sí creemos que el MAS tiene hay dos posibilidades como está planteado el escenario hoy. Al MAS le falta poco para poder alcanzar un triunfo en primera vuelta. Sin embargo, sabemos que la disputa electoral es muy desigual en esta circunstancia. Es muy desigual porque existe toda una, digamos, todo un armazón construido para intentar una guerra sucia, una permanente persecución a los principales líderes, candidatos y candidatas del MAS. Sin embargo, estamos firmes, estamos agradecidos con la preferencia del pueblo boliviano que apoya y respalda un proyecto que le garantiza futuro y que le garantiza fundamentalmente, el Lucho Arce le garantiza salir de la crisis en la que nos ha metido Yanine Áñez, Camacho, Mesa, etcétera, Tuto Quiroga, que dieron el golpe de Estado el año pasado. Ahora, usted dice un aparato que hay, ¿no? ¿Qué cree usted que puede hacer, por favor, que el MAS gane en primera vuelta, así como están los números que se conocen hasta ahora?
Bueno, en primer lugar, que la gente sabe lo que logró Luis Arce en los años de administración pública. La gente sabe que Luis Arce, y la propia encuesta que ha sido presentada en días pasados, muestra que la gran mayoría de los bolivianos y bolivianas saben que Luis Arce es la persona que puede sacar a Bolivia de la crisis económica, de la crisis de falta de empleo, de la crisis política, de la crisis social en el ámbito de salud, de educación que nos ha metido este gobierno de facto, el gobierno de Yanine Áñez, pero además sabe que Luis Arce tiene la capacidad que no tiene ninguno de los otros candidatos para asumir esa responsabilidad, y que no le va a hacer el quite como el señor Carlos Mesa, que no va a desaparecer en el momento más difícil como hemos visto hacer en el pasado a Carlos Mesa. Esa es la diferencia fundamental que tiene Luis Arce, pero además Luis Arce es una persona que tiene la capacidad para conciliar aquellas diferencias que pueden haber en las perspectivas de unos y otros bolivianos. Es un hombre centrado, con una enorme capacidad de diálogo también, y con una vasta experiencia en la administración de Estado, habiendo sido ministro de Economía, una de las carteras de mayor responsabilidad en cualquier gobierno y en cualquier Estado. Ahora, le consulto, por favor. Usted que está en Argentina, ¿usted está en contacto con Evo Morales? ¿Logra conversar con él? ¿Lo ve? Bueno, hace varios meses que no lo he visto, porque yo no me encuentro en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, hemos tenido algunas conversaciones telefónicas. Le preguntaba por este tema que se denuncia de la pedofilia y que no hay una palabra oficial de Evo Morales, para ver si le comentó algo a usted. Bueno, yo considero, Jimena, que este tema es un tema muy, muy delicado. Como mujer además feminista, me duele muchísimo ver cómo se utiliza la imagen de mujeres jóvenes para intentar afectar la campaña electoral en esta época, y por supuesto rechazo ese tipo de acciones. Me parece muy bajo que se publiquen imágenes, que se utilicen las imágenes privadas de un celular. Las mujeres tenemos una vasta y negativa experiencia en estos casos. A mí misma me ha tocado vivirlo. A mí me hicieron correr en redes sociales imágenes en las que supuestamente yo me estaba casando con Evo Morales, que tenía un hijo, que estaba embarazada, y eso es muy destructivo para una mujer, y hay gente que no mide ningún arma para cometer este tipo de acciones que son profundamente patriarcales, que son profundamente machistas, destruyen la vida de mujeres y no les importa lo que queda en el camino. Esa falta de ética en la política es lo que no queremos los bolivianos y las bolivianas. Pero usted logró hablar del tema con Evo Morales. ¿Evo dice algo? Porque de manera directa solamente se conoce un fragmento muy breve cuando habla con el periodista en Trambasagua y le dice: inventan tantas cosas, no voy a comentar, y cuelga. ¿Le comentó algo él a usted? ¿Tocaron el tema? No, Jimena, es lo mismo que si usted o cualquier persona que trabaje en el canal generalmente no habla de temas personales, individuales, y de este tipo de cosas con un compañero de trabajo. No creo que usted hable con el director del canal o con el director de su programa los temas de su vida personal. Entonces no hemos comentado absolutamente nada sobre este tema. Bueno, ¿y usted qué piensa? Porque muchas veces los medios buscan a las mujeres del movimiento al socialismo para que se pronuncien y también las critican porque dicen:
se callan, desaparecen en estos momentos. Por eso yo valoro muchísimo que usted en este momento se refiera al tema. No hemos podido entrevistar a otra persona femenina del movimiento del socialismo sobre el tema. ¿Qué piensa usted de esta demanda de pronunciamiento para las mujeres del MAS sobre este tema? Ya se lo he dicho, Jimena, y no quisiera seguir ahondando en un tema que me parece una bajeza de una nivel que es absolutamente incomprensible. O sea, yo no puedo entender que se vulneren los derechos humanos de la manera que se lo ha hecho con una mujer joven, pero no es primera vez que lo hacen contra mujeres del MAS. También le inventaron un hijo a otras personas jóvenes en el movimiento del socialismo, y me parece una bajeza terrible. Yo la he vivido y es muy duro, Jimena, y no es justo. No es justo porque la política se hace con ideas, la política se hace con propuestas, pero yo confío, y las encuestas lo están demostrando también, que la gente tiene claro que la única persona y el único proyecto político que tiene una respuesta seria para salir de la crisis, de la falta de empleo, de la crisis económica terrible en la que nos han metido en 9 meses, es Lucho Arce, y por lo tanto creo que ese es el camino que debemos seguir, el camino de la propuesta, el camino de mostrarle al pueblo boliviano que es posible seguir adelante a pesar de la destrucción que ha generado el golpe de Estado y los posteriores 9 meses de administración de la señora Áñez. Para cerrar el tema, Evo Morales y este caso que es tan bullado, ¿usted, Gabriela Montaño, mete las manos al fuego por Evo Morales? ¿Cree que él es inocente de todo lo que se está diciendo? Jimena, yo voy a ser muy clara como lo ha sido Luis Arce. Yo no tengo manera de poder responder por la vida personal o individual íntima de un compañero con el que todos nosotros hemos trabajado intensamente para transformar el país durante 14 años, porque no es adecuado. Pero lo que yo sí creo, Jimena, estoy absolutamente segura, que si se tratara, le importara realmente a los medios de comunicación la vida de las mujeres, estaríamos todos los días hablando de los feminicidios, estaríamos todos los días hablando de las violaciones que sufren adolescentes. La violencia contra las mujeres es uno de los peores, digamos, desastres en nuestro país, y eso no sucede, solo sucede cuando se trata o se intenta agredir a un partido político en época electoral, y por lo tanto me parece una bajeza terrible. Soy una mujer comprometida hace muchos años, desde mis 16, 17 años, con la lucha por los derechos de las mujeres, y creo que utilizar la vida y los cuerpos de las mujeres de la manera en que lo hacen es muy bajo. Con el ánimo de descartar toda noticia falsa, por favor, y todo lo que usted dice, yo también fui víctima, todo lo que se dijo de usted, entonces por supuesto vamos a entender que es mentira. Por supuesto, Jiménez, absolutamente mentira, pero ¿quién digamos, reconcilia mi vida o la vida de mi familia afectada? ¿Quién luego genera unas condiciones reales para que se diga la verdad? Después de que se destruye la imagen de una mujer, como lo han hecho con decenas de mujeres en el país, y no solamente en el ámbito político, en el ámbito artístico, en el ámbito de la farándula, en el ámbito... cada vez que una mujer está en un lugar que le incomoda a alguien y está en su camino, creen que la mejor manera de enfrentarlo es mintiendo sobre su intimidad, mintiendo sobre su vida personal,
Yo lucho todos los días para que esto se transforme, lo hice durante todos los años que fui autoridad, durante gestiones en las que yo participé en la Asamblea, se aprobaron leyes muy importantes para luchar contra la violencia, para intentar que la participación política de las mujeres se transforme, y lo hicimos todos juntos, lo hicimos con las grandes mayorías del país a la cabeza y con un proyecto político que es el MAS. Y eso la gente lo sabe. Las mujeres saben que hoy día son la mitad de las listas porque el MAS logró eso en su gestión. La gente sabe que hoy día las mujeres acceden a títulos de tierra porque el MAS lo hizo en su gestión. Entonces, seguiremos luchando en contra del patriarcado todos los días de nuestra vida, siendo o no siendo autoridad. Yo soy una mujer convencida de que la lucha contra el patriarcado es igual de importante que otras luchas, y por lo tanto me mantendré siempre firme en ese camino. Permítame, vamos a ver lo que dice el soberano. El soberano. ¿Por qué se escapó Gabriela Montaño a Argentina si no hizo nada? Le preguntan. Creo que esto ya se lo pregunté antes, ¿no? ¿Por qué se fue a la Argentina? Si le puede volver a contar a la gente que le pregunta. No, porque existió en Bolivia 2 masacres donde mataron a más de 30 personas en Bolivia, cientos de heridos, detenidos injustamente, y por supuesto yo no era la excepción, como no lo son decenas, centenares de compañeros, compatriotas que están en Bolivia y que han sido vulnerados en absolutamente todos sus derechos, porque lo que estamos viviendo es una situación en la cual no estamos en una democracia plena, y nosotros hemos elegido el camino de la vía electoral, el voto del pueblo boliviano, como el camino para retornar a esa democracia plena. Por eso creemos, y el discurso que ustedes escuchaban hace un momento de parte de Luis Arce es precisamente ese. Puede haber gente que tiene posiciones, digamos, fascistas, que no quieren elecciones, porque tienen miedo a perder esas elecciones, pero nosotros sabemos que con el voto del pueblo boliviano es posible recuperar la democracia y recuperar la ruta de un futuro para todos y todas las bolivianas, un futuro en el que sigamos construyendo carreteras, en el que sigamos construyendo teleféricos, en el que sigamos construyendo hospitales, en el que sigamos construyendo educación para todos y todas, el sistema único de salud, y bueno, yo creo que ese es el camino que también elige la inmensa mayoría del pueblo boliviano. ¿De qué vive usted en Argentina? ¿Qué se está dedicando, por favor, su actividad? Bueno, yo estoy haciendo alguna consultoría que me mantiene de manera, digamos, apretadita, pero bien, muy agradecida con el Estado, el pueblo argentino que ¿En qué área nos hace las permite estar consultorías? vivos. ¿Perdón? ¿En qué área? Y si es para el Estado argentino, para algún municipio. No es para el Estado argentino. ¿En qué área son las consultorías? En el ámbito de mi carrera, salud, pero también mi experiencia política y de legislación me permite complementar ese ámbito. Pero no sé si ese es el tema, mi vida personal, para la cual fui invitada para esta entrevista, pero de todas maneras respondo de manera clara y transparente sus preguntas. Lo que pasa es que en esta época que le decía de noticias falsas es bueno responder estas cosas. Sigo leyendo mensajes, por favor, que nos llegan también por redes sociales. Jesús Hernández, esta señora, ¿por qué habla tanto de golpe de Estado si hubo sucesión? ¿Le puede preguntar eso? Dice, ¿qué le puede comentar a Jesús, por favor?
No, yo vuelvo a insistir, hoy ha quedado ampliamente demostrado por más de una decena de informes independientes de universidades y académicos de todo el mundo, de Europa, de Estados Unidos, de universidades muy prestigiosas, de medios de comunicación muy prestigiosas a nivel mundial. El último informe que fue publicado por el New York Times señala que el informe de la OEA fue un informe que no tenía los elementos suficientes para hablar de fraude electoral y por lo tanto lo que hubo en Bolivia es un golpe de Estado. Un dato más que quisiera agregar que se ha publicado en los últimos días es que Facebook ha detectado la actividad de cientos de cuentas en Facebook que ha tenido que anular y que significaban gastos millonarios. Ojalá algún día nos enteremos cuánto de esa plata gastó el Estado boliviano para hacer campaña en Facebook tratando de ocultar el hecho de que había un golpe de Estado en Bolivia. Varios ministros de Áñez han tenido que comparecer frente a medios de comunicación en conferencias de prensa y no han sabido explicar por qué ellos tenían un contrato firmado con CLS Strategies, que es una empresa que se dedicaba a crear estas cuentas falsas en Facebook, y el propio Facebook tuvo que anular estas cuentas falsas y en su informe señala de manera clara que todas estas cientos de cuentas falsas que tenían miles de seguidores y que pagaban propaganda en Facebook servían para intentar instalar en el imaginario colectivo que hubo un fraude electoral y no un golpe de Estado. Hoy eso ha sido develado, está claro, no es un informe de Gabriela Montaño, no es un informe del MAS, es un informe del propio Facebook que tuvo que anular esas cuentas falsas. Le quiero preguntar por un tema que se comenta mucho, y no sé si es cierto ya, no he ido a Buenos Aires para saber si es cierto o no, pero es frecuente escuchar que Evo Morales vive como en un palacete, en una zona de lujo. ¿Usted sabe si eso es correcto así y que eso sería dado por el gobierno de Argentina? Bueno, Jimena, me encantaría debatir de lo que acordamos que íbamos a debatir, que es la situación política del país, porque hay un elemento. La oposición, y creo que en esta misma línea lastimosamente se cae, se intenta polarizar con Evo Morales cuando Evo Morales no es ya el candidato del MAS. El candidato del MAS se llama Luis Arce y el candidato a vicepresidente se llama David Choquehuanca. Ellos son quienes a partir de este proceso electoral tienen el escenario central, digamos. Y yo creo que hay una intención de seguir polarizando con Evo Morales y generando contra Evo Morales y desatando contra Evo Morales un odio que no comprendemos, pero tampoco entiendo por qué sigue siendo centro de atención dónde vive Evo Morales, qué come Evo Morales, qué hace Evo Morales, si el candidato el que está en el escenario para que enfrentar al resto de los candidatos se llama Luis Arce, ¿no? Usted entenderá, Gabriela, que la figura central del movimiento al socialismo, sea candidato o no, es Evo Morales. Es decir, es el factor que más atención concita. Incluso en un medio de comunicación se toca el tema de Evo Morales y usted ve la respuesta en redes sociales del interés de la gente. Entonces, sea o no sea candidato, es el hombre que genera la adhesión por quienes siguen al MAS o el rechazo por quienes no. Usted lo entiende de esa forma, me imagino.
Yo creo que, como lo ha dicho Luis Arce varias veces, Evo Morales es un líder histórico que ha logrado construir muchísimas cosas durante 14 años en el país, y entiendo su, digamos, presencia, pero me parece importante que la población pueda elegir este 18 de octubre entre las opciones que van a estar a su disposición y en la papeleta. Y yo creo que, Jimena, eso solo se hace discutiendo propuestas. ¿Cuál es la propuesta de Luis Arce frente a la propuesta de Yanine Áñez, de Luis Fernando Camacho, de Tuto Quiroga, de Mesa? Esa es el debate real que en democracia interesa, importa. Es como si, no sé, en Estados Unidos estuviera debatiéndose sobre la figura de Obama, cuando Obama ya no es candidato hace muchos años en Estados Unidos. En el caso de Bolivia, yo entiendo que ahora hace usted sabe 9 que meses Obama, atrás Evo Morales era candidato, pero hoy ya no es candidato, es candidato Luis Arce. ¿Usted sabe que Obama es central en la campaña de Joe Biden? Es central en los spots de Joe Biden. Es decir, es una figura importante y la rescatan los demócratas y la usan en su campaña. Le pregunto, en el caso del MAS, ¿ustedes sienten que Evo, más que sumarle, ya les resta? Evo Morales es jefe de campaña y va a seguir siendo de esa manera mientras no haya un ámbito orgánico que defina algo diferente. Evo Morales construyó una Bolivia que la gran mayoría de los bolivianos, si miran para atrás y se fijan cómo estaban hace un año atrás, saben que el MAS, con el liderazgo de Evo Morales, tenía la mayoría de las familias bolivianas en una mejor situación de lo que estamos hoy. Y no es solamente fruto de la crisis sanitaria. Mire, le voy a poner un solo ejemplito, Jimena. Más de 3 millones de niños y niñas en Bolivia se quedaron sin educación primaria y secundaria por una decisión absurda de la señora Áñez de suspender el año escolar sin dar mayores explicaciones y sin darle la oportunidad a todos esos niños y niñas que sigan educándose. Eso, ¿sabe qué implica? Que ellos tienen casi un año de retraso, van a tener en su formación, y eso lo van a cargar toda su vida por una decisión inadecuada, incorrecta del ministro de Educación y del gabinete del gobierno que hoy de manera violenta asaltó el Palacio de Gobierno en noviembre del año pasado. Todo el mundo se acuerda que durante todos los años anteriores con el MAS, la educación se estabilizó, no teníamos ni siquiera huelgas ni paros de maestros, porque los maestros recibían su aguinaldo, los maestros tenían un mejor salario, porque se distribuyó computadoras para todos los maestros y para jóvenes, para que puedan entrar en el ámbito de la educación a través del internet. Se hicieron muchísimas cosas y eso la gente lo tiene en su memoria. Se puede intentar inventar o falsear la verdad, pero la gente mira la obra que está en su comunidad, mira el resultado, mira el teleférico sobre su cabeza en La Paz, mira las carreteras en Santa Cruz y en Cochabamba y en todo el país. Y eso no se puede tapar con un dedo, Jimena. Obviamente por eso hay un encono de la oposición con la figura de Evo Morales. No le pudieron ganar nunca una elección a él. Ninguno de ellos le pudo ganar una elección a Evo Morales desde que Evo Morales asumió la presidencia en 2005. Entiendo que eso les duela, pero lo que sí es cierto es que hoy lo que le toca al pueblo boliviano es escoger entre las opciones que le propone cada fuerza política y tendrá que cada quien
plantear sus propuestas hacia adelante. Yo le pongo un ejemplo, que es mi área, salud. Usted, no sé si la persona que me está viendo esta noche sabe que en el programa de gobierno del señor Carlos Mesa, por ejemplo, se establece que en vez de continuar la construcción de los 54 hospitales del plan de hospitales, lo que dice su plan de gobierno es que le van a hacer una auditoría. Eso significa paralizar los hospitales, y ya vimos el resultado que eso tiene. Ya lo experimentó la señora Áñez. Primero salió con el discurso y la cantaleta de que en 14 años no se había hecho nada en salud, y después terminó inaugurando los hospitales que hizo el MAS en estos últimos años. Entonces, eso es lo que la gente se da cuenta. No se le puede engañar a la gente del Alto, que tiene un hospital como el Alto Sur, por ejemplo, que la señora Yanine Áñez fue a inaugurar el otro día y que los vecinos del Alto se lo dijeron en su cara, que ella no lo había construido, que ella no los había invitado ni siquiera a las juntas vecinales de ese distrito para poder inaugurar y coordinar la inauguración de ese hospital. Esas son las cosas que la gente, más allá de lo que, de la guerra sucia, de lo que sea, lo ve, y eso es lo que en muchos casos cuenta, mucho más si estamos en una crisis tan profunda. Lo que la gente quiere saber es quién lo va a sacar de esa crisis, cómo, cuál es su propuesta. Y eso lastimosamente es lo que se intenta tapar a través de debatir guerra sucia, digamos. Ahora le quiero comentar esto, por favor, Gabriela. Anoche estuvieron en No Mentirás Ricardo Paz, jefe de campaña de Comunidad Ciudadana, y estuvo Sebastián Michel, portavoz del Movimiento al Socialismo. Y en el programa de anoche, Ricardo Paz desafió para que Carlos Mesa debata con Luis Arce sobre temas económicos, de medio ambiente, de infraestructura, educación, economía. ¿Usted cree que ese debate es bueno, que puedan debatir Mesa y Arce sobre estas temáticas? Entiendo que hay programado por lo menos un debate. Tengo conocimiento porque es público, lo he visto en redes sociales. Se ha invitado a todos los candidatos y candidatas a un debate el 4 de octubre en el que participarán todos y todas. A mí me parece un poco, un intento de Ricardo Paz ayer de polarizar con el MAS, como si ese fuera el elemento, y un plumazo sacarse de la cancha al resto de los candidatos para intentar él artificialmente, porque es artificial, aparecer como un candidato sobresaliente. Mesa no ha sido un presidente sobresaliente en su momento. La gente se acuerda de Mesa renunciando cada momento. Cuando las papas quemaban, Mesa lo primero que hacía era presentar su renuncia cuando fue presidente. Eso se acuerda la gente. Su actitud de conveniencia permanente, cuando le convino estar en una posición de representación del Estado, estar con un gobierno de derecha, también lo hizo. Esas cosas, por supuesto, la población las ve como una nebulosa, ¿no? El MAS, por supuesto, y Luis Arce lo ha dicho hace varios días en una entrevista, Luis Arce dijo claramente: vamos a debatir con todos los candidatos porque eso es democracia. Por ejemplo, no sería correcto que se deje fuera de un debate, desde mi punto de vista como mujer, a las dos candidatas mujeres que hay en carrera. Para mí lo democrático es que todas las posiciones se expongan al país y que cada
ciudadano y ciudadana elija de acuerdo a su... Le pregunto de esta manera, por favor, Gabriela. Uno podría suponer que Luis Arce quedaría feliz con la posibilidad de debatir de economía con Carlos Mesa. Él, ministro con mucha experiencia, con mucho conocimiento. Le pregunto, ¿él no aceptar este debate no lo muestra como débil a Luis Arce? Es decir, Mesa lo desafía a debatir de economía y Arce dice, por algún motivo no. ¿Qué piensa de eso, por favor? ¿No es más bien el mejor escenario? Jimena, no es cierto, Jimena. Luis Arce ha sido el primero, probablemente no en su programa, sino en otros programas de televisión, y lo ha dicho claramente en 2 entrevistas que yo he escuchado personalmente, ha dicho claramente que él va a debatir con todos en un escenario democrático donde las propuestas de los candidatos sean los ejes centrales del debate. Y Luis Arce ya lo ha aceptado eso, o sea, no solo que lo aceptó, lo planteó ya en días pasados a todo el país. Probablemente no lo hizo en su programa la vez que fue, porque usted no le preguntó eso, pero en otros programas lo ha hecho. Es decir, entonces, que el debate cara a cara, Arce-Mesa, ese no se va a aceptar. A ver, yo le pregunto, Jimena, Mesa en este momento le lleva, a ver, voy a revisar los datos. 10 puntos. Sí, pero Luis Arce le lleva mucho más a Carlos Mesa de lo que Mesa le lleva a Yanine Áñez. A ver, 13 le saca, ¿no? A Arce, a Mesa, y 10 le saca a Mesa a Yanine. Sí, entonces, ¿por qué tendríamos que suponer que el único debate posible es con Mesa? A ver, yo le pregunto, en Santa Cruz, el que está primero en esta misma encuesta es el señor Luis Fernando Camacho. Probablemente al pueblo cruceño le interese escuchar una contraposición de ideas donde esté Luis Fernando Camacho, esté Mesa, esté Luis Arce, esté Yanine Áñez, esté Tuto Quiroga, estén todos los candidatos y candidatas. ¿Por qué Mesa en Santa Cruz es cuarto? Usted y el departamento de Santa Cruz y la ciudad de Santa Cruz probablemente del eje central es uno de los lugares donde se concentra un importantísimo caudal de votos. ¿Por qué tendríamos que, en democracia estoy hablando, por qué tendríamos que anular la presencia de Camacho, de Áñez o de Tuto o de Mesa en algún debate? Yo creo que el debate sano democrático es ese. No se puede crear artificialmente algo que no se ha logrado, porque el señor Mesa va en campaña, van a ser 2 años y no logra superar su techo electoral y tiene un peso ahí muy fuerte. Él tendrá que revisar qué está haciendo bien, qué está haciendo mal. La señora Yanine Áñez tendrá que revisar qué está haciendo bien, y nosotros, autocríticamente, si vemos que estamos haciendo algo mal, corregimos. Para eso sirven las encuestas. Sí, esta respuesta que usted acaba de dar tiene más lógica política, porque vamos a debatir con alguien al que le sacamos 13 puntos de ventaja. Ustedes tendrían mucho que perder, él tendría mucho que ganar. Entiendo eso, ¿ya? Más que las anteriores respuestas que escuché sobre el tema. No, pero Jimena, escúcheme. Usted me está poniendo en mi boca algo que yo no dije. Y respeto su opinión, pero también le pido que respete la mía. Yo les di mis respuestas son mis respuestas. Lo que usted acaba de plantear es algo diferente, y yo no lo he dicho. A ver, reitérelo entonces. Le vuelvo a lo de las repetir. diferencias en las encuestas, reitérelo, por favor. Por eso, ¿por qué tendría que asumirse que un debate democrático es un debate donde no participen todos los candidatos y candidatas?
¿Por qué? A ver, yo me pregunto, ¿por qué tendríamos de un plumazo que hacer desaparecer al resto de los candidatos o candidatas? ¿No sería eso poco democrático más bien? A mí me parece que sería poco democrático. Y le puse el ejemplo de Santa Cruz y de la misma manera puedo ponerle el ejemplo de Beni. Según esa misma encuesta que usted está haciendo referencia, en Beni tampoco gana Mesa, no está como primero Mesa, está como primera Yanine Áñez. Y en el resto de los departamentos, en un solo departamento Mesa es primero, y en el resto de los departamentos está el MAS como primero. ¿No es correcto acaso que Luis Arce, que sabemos que según todas las encuestas es primero, debata con todos los candidatos y candidatas? A mí me parece hasta medio machista que de un plumazo se la haga desaparecer en ese debate a la señora Áñez, o me parece ilógico que se haga desaparecer a los otros 7 participantes. No entiendo por qué tendría que ser así. Perfecto, la tengo clarísima su respuesta. Le pregunto, por favor, Gabriela, ¿qué pasa si el MAS gana con el tema tributario, que es un tema que a muchos les ha preocupado, que se habló de un impuesto a la riqueza? ¿Qué puede comentar sobre eso? Bueno, es una propuesta que hizo nuestro candidato Luis Arce, que intentó algún candidato o candidata distorsionar la propuesta de Luis Arce, pero a ver, ahora nos encontramos en una situación de crisis económica y por lo tanto es necesario buscar fuentes de financiamiento para garantizarle a los más afectados, a los más desprotegidos, a esos profesionales que se han quedado sin trabajo, a esa madre que no le alcanza para alimentar a sus hijos todos los días, a ese pequeño empresario que tenía un emprendimiento y que se ha visto afectado con esta crisis económica y esta crisis sanitaria. El Estado va a necesitar recursos para poder generar esas fuentes de empleo, para que ese profesional recupere su empleo, para que ese pequeño empresario pueda tener apoyo del Estado para poder continuar con su emprendimiento. ¿Qué propuso Luis Arce en ese sentido? Necesitamos recursos como Estado y planteamos varias fuentes de financiamiento. Una de ellas es el impuesto a las grandes fortunas, que afectaría al 0,1% de la población, es decir, casi a nadie, sino simplemente aquellas personas que tienen muchísima plata en el país y que generalmente han intentado evadir impuestos, muchos de ellos, muchos no, muchos son empresarios cumplidores, que cumplen con sus impuestos, y lo que se está pidiendo es que los que más tienen ese 0,1% de la población, en este momento de crisis pongan un poquito el hombro para que esos que están tan afectados por la crisis puedan salir adelante. Porque si no salimos todos en conjunto, la economía no va a avanzar. Lo que se va a generar es conflicto social. Mire, yo le pongo un ejemplo, Jimena. En el mundo hicieron una carta los multimillonarios del mundo planteando que se les cobre más impuestos, porque ellos se dan cuenta, y está publicada, búsquenla en redes sociales, en internet, está publicada, planteando que se les cobre más impuestos, porque ellos entienden que si ellos no aportan en este momento de crisis un poquito más, la economía va a seguir patinando y la gente no va a poder recuperarse rápidamente y por lo tanto no va a poder comprar bienes, no va a poder, y la economía no se va a agilizar, no se va a mover. ¿Cómo es que en el mundo entero
esos multimillonarios dicen, sí, cóbrennos más impuestos. ¿Cómo es que organismos internacionales tienen esa misma propuesta? Y en Bolivia intentan hacerle creer a la gente que ese impuesto que propuso Lucho va a afectar a cualquier persona que tenga una casa o un negocio. Mentira, no va a afectar a esa gente, va a afectar al 0,1% de la población en Bolivia. Muy bien. Le agradezco mucho este contacto con No Mentirás, por favor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Un gusto y siempre para servirle. Saludos de nuevo a todos en el país y mi solidaridad también con quienes no están bien. Podemos hacerlo todos juntos y si nos unimos podemos salir de esta crisis. Muchas gracias. ¿Qué es fibra? Es lo que hace que tu casa no sea una